Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de agronegocios en México y tenemos para usted lo más importante, la información generada en el sector de la producción primaria y agroindustrial. Como cada mañana, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo, el médico veterinario Armando Soto Ordaz. Armando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana a través de Acústica Rural en el 1150 de AM en la Ciudad de México, 1120 de AM en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, y en el 600 de AM en Monterrey, Nuevo León. Y también saludamos con mucho gusto a los amigos que nos ven a través del canal 13.1 de la gran cadena Albavisión en el sur, sureste, centro, occidente y noroeste de la República Mexicana. Y a todos los amigos involucrados en este sector primario, la producción de los alimentos. Hoy en día, José Luis, tenemos entrevistas de interés, la producción, la agricultura, la producción de aguacate, un producto, pues el más que se exporta, el tercero que se exporta a Estados Unidos, un producto con un gran valor económico para los productores mexicanos. Y vamos a platicar a este respecto con la maestra en ciencias, María Eugenia Jiménez Ceballos. Ella es directora de Integración y Análisis de Inteligencia Sanitaria del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SINASICA. Vamos a platicar del aguacate y de todo lo que ha ocurrido en torno a este importante fruto. Maestra Jiménez Ceballos, muy buenos días y gracias por aceptar la llamada de Acústica Rural. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias, maestra. Bueno, vamos a iniciar con el siguiente cuestionamiento. ¿Por qué es importante certificar el aguacate que se dirige no únicamente hacia los Estados Unidos, sino a otros puntos con los cuales México pues tiene acuerdos para que esta fruta llegue a esos lugares? Primeramente porque tenemos una norma oficial mexicana en la cual los productores, empacadores, usufructuarios de algún establecimiento tienen que tener certificados y número de registro de sus huertos. Adicional, con los países que nos establecen requisitos o tenemos planes de trabajo, nos solicitan que los huertos y las empacadoras estén certificadas por las cuestiones fitosanitarias de los barrenadores del hueso y ramas. Entonces es muy importante evitar la dispersión de plagas tanto en el territorio nacional y mantener nuestros mercados en los cuales nos piden que nuestros frutos vayan libres de esas plagas. Maestra, bueno, nos ha dado una explicación muy importante en torno a las razones por las cuales se debe de llevar a cabo esta certificación. Tenemos entendido, según las cifras oficiales, el 80% o más del 80% del aguacate que se produce en México, concretamente en Michoacán, tiene como destino el mercado de los Estados Unidos. ¿Estas cifras son así, maestra? Actualmente, hasta el 2021, nuestro plan de trabajo que teníamos con los Estados Unidos únicamente permitía la exportación de este estado, de ciertos municipios en los cuales se tiene reconocimiento por parte de la Secretaría como libres de las plagas. Sí. Y es por eso que ese destino pues es el que tiene mayor demanda por los planes de trabajo que tenemos firmados con ellos, las distancias, o sea, todas las ventajas que se tienen para la exportación de este producto a ese destino. Maestra Eugenia Jiménez Ceballos, Armando Soto, muy buenos días. Muy buenos días. Maestra, y en esta exportación que se tiene en México, el estado de Michoacán hacia los Estados Unidos, la revisión de las cadenas de suministro, la revisión de las cadenas de custodia, ¿cómo se van desenlazando hasta llegar a su mercado meta? Y si nos puede explicar también a nuestro público de Acústica Rural, ¿cómo es? Claro que sí. Aquí es muy importante saber la trazabilidad de la fruta desde el huerto hacia el destino. Por eso hay dos fases de certificación. Una parte es en el huerto para las condiciones fitosanitarias y también la certificación de los establecimientos. Todos los productores interesados en exportar aguacate a los Estados Unidos tienen que realizar un registro de sus huertos
y en coordinación con nuestros organismos auxiliares de sanidad vegetal, se realizan en huertos 2 muestreos al año para corroborar que están libres de las plagas de importancia cuarentenaria para los Estados Unidos. De ahí, ya que se realizan los muestreos, nosotros en coordinación, nosotros como Senacica, en coordinación con el USDA, hacemos visitas a los huertos y de ahí es donde ya el personal del USDA es quien certifica esos huertos y nosotros enviamos ese listado a los Estados Unidos. Por otra parte, también los establecimientos que participan en la exportación y en este plan de trabajo binacional tienen que tener certificación por parte de Senacica y del USDA. Ahora, maestra, ¿cómo se concreta todo esto que usted nos acaba de explicar? En primer lugar, permítame destacar lo siguiente. Por cuestiones fitosanitarias, por cuestiones de evitar que se extiendan las plagas, las autoridades sanitarias de cada país tienen derecho a imponer mecanismos de verificación para que la fruta vaya sana. Y en este caso se refiere usted a un acuerdo binacional en el que participa el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos junto con la Secretaría de Agricultura a través del Senacica. Este proceso de revisión en huertos y en empaques, ¿cómo se da? ¿Cuál es la responsabilidad que cada uno de los inspectores de cada país tiene a este respecto? Bien, en este plan de trabajo adicional de Senacica o de las autoridades, también los productores tienen sus responsabilidades, los empacadores, y hablamos de un cooperador que es APIAN. Inicialmente, para el proceso de certificación, inicia, como lo mencionaba, cuando los productores que tienen interés en exportar realizan su registro de los huertos, en los cuales se abre un expediente en el cual hace referencia de los datos del productor o del propietario, en donde se ubica las georreferencias y la producción que se va a tener en esas unidades de producción. El huerto deberá tener un seguimiento en cuestiones fitosanitarias, para lo cual se emite una cartilla, es un documento oficial en el cual debe de estar incluido en el expediente, adicional al aviso de inicio de funcionamiento, como les comenté, que el productor indica de su interés de que la huerta va a exportar hacia los Estados Unidos. Y de ahí se le asigna un número de registro, que es el cual nos sirve para la trazabilidad del aguacate. Y después el reporte en ese documento que nosotros en nuestra norma oficial se denomina cartilla fitosanitaria, en donde me indica que el huerto está libre de esas plagas, se reporta el muestreo de los frutos de las unidades de producción para constatar y corroborar que esas unidades de producción están libres de barrenadores de ramas y barrenadores del hueso. Y como lo comenté, también se tiene que tener georreferenciado el huerto. Toda esa información está sistematizada, a lo cual se integra un listado y ya una vez certificados los huertos que están libres de estas plagas de importancia para los Estados Unidos, nosotros como dependencia lo enviamos al USDA para que solamente de esos huertos que están certificados es de los que se puede exportar a los Estados Unidos. Y precisando un poquito más, maestra María Eugenia Jiménez, en este proceso, ¿cuál es la participación de los inspectores del Departamento de Agricultura y del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos? En nuestro plan binacional lo establece que los inspectores del USDA, en coordinación con los inspectores del Senacica, tienen que visitar los huertos para corroborar que esos huertos que nosotros les hicimos enviar en ese listado, les enviamos en ese listado, se realiza una visita conjunta por ambas autoridades y se hacen los muestreos y se certifican los huertos. Esa es la parte de la participación de los inspectores en el proceso de la certificación de los huertos en campo. Estos muestreos tienen que tener sus 2 muestreos cada 6 meses. Toda esa información o documentación tiene que estar integrada en un expediente de cada unidad de producción. Maestra María Eugenia, en las auditorías, ¿qué puntos referentes se hacen antes de hacer la expedición de un certificado
para este fruto? Bueno, como lo comentaba, el Senacica envía esa relación de huertos propuestos y tenemos en nuestro plan de trabajo establecidas fechas de cuándo se tienen que hacer llegar esos listados, que una es el 15 de octubre, que hablamos de nuestra producción a la que llega hasta el mes de abril, y posteriormente otro listado en el 15 de abril para cumplir con lo que nos establece el plan de trabajo. Estos listados que se envían, pues obviamente tienen que tener que estar negativos de las plagas y deben de estar indicados que están libres del hueso de aguacate y del barrenador de las ramas del aguacate. Esa es la condición para la cual pueden exportar una vez que están certificados por parte del Senacica y del LUSDA. Maestra, y a este respecto que usted nos menciona, ¿son únicamente en estas dos fechas que se envían los listados, 15 de octubre y 15 de abril? Me imagino que unos días o unas semanas antes se lleva a cabo la investigación, la verificación, o es un proceso continuo que se extiende a lo largo de todo el año y que se concreta en estas fechas, 15 de octubre y 15 de abril. Para nosotros ahorita ya tenemos que tener integrados los listados. Y ya para el mes de marzo tenemos que tener toda la información integrada para solicitar al USDA que hagan las visitas para que ya el 15 de abril se tengan los huertos certificados como tal. Entonces es un proceso continuo en el cual los inspectores tanto de Senacica como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos van recorriendo las huertas que están certificadas, las huertas que se registraron, y de esta manera son testigas ambas partes de que no van estas plagas de interés cuarentenario que pudieran afectar a estos países, al país receptor. Así es, se hace una revisión conjunta por parte del inspector de Senacica y del USDA a cada huerto, bajo el siguiente criterio: un 10% de la superficie de cada huerto, 15 árboles por hectárea y 10 frutos por árbol. Después de esta revisión para los barrenadores, es que ya una vez que se concluye la visita por el inspector del USDA y los inspectores del Senacica, pues obviamente están avalados para ser enviados al USDA y que sean aceptados para participar en el programa de exportación. Perdón, maestra, tenemos que ir a una pausa. Perdón por la interrupción. ¿Nos permite usted unos segundos? Escuchamos a los patrocinadores de Acústica Rural y seguimos platicando de este tema. Claro que sí. Muchas gracias, maestra. Está usted, amigo del auditorio, en Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Recuerde, estamos en radio en las frecuencias de Acústica, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, en televisión a través de la cadena Albavisión y claro, también por Facebook Live en Acústica Noticias. Regresamos enseguida. Continuamos, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Estamos hablando del proceso de certificación del aguacate michoacano que se exporta principalmente a los Estados Unidos, y para ello estamos conversando con la maestra en ciencias María Eugenia Jiménez Ceballos. Ella es directora de Integración y Análisis de Inteligencia Sanitaria del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el Senacica. Y maestra, permítame cambiar un poquito de tema, y sería usted tan amable de explicarle al auditorio por qué únicamente en estos momentos solo el aguacate que se certifica tanto en campo como en empaques en el estado de Michoacán y en algunos municipios de Jalisco, tengo entendido, es el único que está autorizado para ingresar al mercado de los Estados Unidos. Bueno, así fueron las negociaciones iniciales del plan de trabajo, y es por eso y porque ahí en ese estado es donde se tiene la mayor superficie de zonas libres declaradas por la dependencia. En un inicio, cuando se firmó este protocolo, pues obviamente este municipio es el que contaba con esos requerimientos o fitosanitarios establecidos por nuestra contraparte, los Estados Unidos. ¿Se refiere usted a Uruapan? Así es. Como bien sabemos, para nosotros poder hacer cualquier intercambio de algún producto, se tiene que hacer un análisis de riesgo de plagas, en el cual todo en ese proceso se establecen los requisitos, y únicamente
se suscribe con la contraparte, pues de dónde se va a enviar la mercancía, y para el caso del estado de Michoacán es con donde se tienen las zonas libres declaradas. Actualmente se tienen otros estados, pero esa es una de las cuestiones por las cuales nuestro plan de trabajo se suscribió en un inicio con Michoacán. Y perdón, esto se lo preguntaba, maestra, porque recientemente apareció una noticia en los medios en los cuales un productor de aguacate del estado de Puebla decía que cultivó y cosechó en Puebla, lo envió a Michoacán y en Michoacán se autorizó el envío de aguacate poblano hacia los Estados Unidos. ¿Esta operación es así, maestra? ¿Se puede llevar a cabo como se dio a conocer en los medios? No. Como lo comentaba, nosotros tenemos una norma oficial mexicana y tenemos que hacerla cumplir, en la cual tenemos que proteger nuestras zonas libres. Entonces, para la movilización en el territorio nacional, se tiene que ir con certificado fitosanitario de movilización nacional para prevenir la dispersión de estas plagas reguladas hacia nuestras zonas libres. Como bien lo establece nuestra norma oficial mexicana, nosotros únicamente tenemos reconocidos o certificados centros de acopio, empacadoras, industrializadoras y unidades de producción. Nuestra norma oficial mexicana ni nuestros planes de trabajo tienen reconocidos a maquiladores o comercializadores. Es importante reiterar que se tiene sensibilizado todas las cuestiones de trazabilidad de la fruta y se tienen documentos oficiales para la movilización en el territorio nacional. Y para eso también es importante nuestra cartilla fitosanitaria de las unidades de producción, ya que avalan las condiciones fitosanitarias de la unidad de producción en la cual está como ausente la plaga. Ahora, maestra, ¿existe petición de otras zonas productoras fuera de Michoacán y de Jalisco, que son las autorizadas para exportar a los Estados Unidos, para que se certifique que están libres de plaga y puedan exportar al vecino país del norte? ¿O existe ya un procedimiento por parte de la autoridad sanitaria de Senacica para llevar a cabo estas inspecciones y corroborar que esto sea cumplido? Tenemos declaradas y publicadas en nuestro diario oficial de la Federación zonas libres en otros estados como Guerrero, Puebla, Jalisco, Nayarit, pero aquí es muy importante que esas declaratorias de zonas libres tienen una vigencia de 2 años, para lo cual se tiene que estar, para mantener esa condición fitosanitaria, se tienen que estar realizando los muestreos para conservar esa condición fitosanitaria. Asimismo, también, por ejemplo, hay otros destinos a los cuales estados como Jalisco exportan a Japón porque únicamente tienen requisitos establecidos, pero destinos como Corea, China, los Estados Unidos y Chile solamente nos permite la exportación de Michoacán. ¿Y qué tipo de proceso haría falta para que el aguacate de estas entidades que usted me ha mencionado, Guerrero, Puebla, Jalisco, Nayarit, pudieran ingresar a ese mercado? Como lo comenté, se tiene que hacer un análisis de riesgo de plagas con cada uno de los países. Actualmente tenemos en gestión aguacate para China y el 6 de diciembre del 2021 se firmó el plan de trabajo para que el estado de Jalisco inicie con la exportación a los Estados Unidos, pero es importante reiterar que debe de dar cabal cumplimiento a los requisitos fitosanitarios establecidos en ese protocolo, que prácticamente son los que mencioné anteriormente. Entonces no depende únicamente de Senacica que aguacate de otras entidades vaya a diferentes mercados, sino que tienen que estar involucradas las autoridades fitosanitarias de los países receptores. Es correcto. Es un proceso en el cual se envía la información técnica para revisión de los países o las dependencias fitosanitarias del país de interés a exportar. Ellos, con base a las plagas presentes o ausentes en su país, determinan y establecen los requisitos que deben de cumplir los interesados en enviar las mercancías. Y ahorita únicamente están participando los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en México. Para el caso del plan de trabajo de Estados Unidos, sí. Para el caso, por ejemplo, de Chile, vienen inspectores de Chile a
a hacer la inspección de cómo se está realizando el cumplimiento del plan de trabajo. Por ejemplo, ahorita por la pandemia hicieron una visita el mes pasado. El plan de trabajo nos establece que deben de estar aquí los inspectores, más sin embargo, por las cuestiones de la pandemia, nos hicieron una supervisión. Para el caso de China, videoinspecciones, y para el caso de Corea nos delegaron como autoridad la supervisión y seguimiento del cumplimiento del plan de trabajo, para lo cual tenemos que informar a los países, o ellos pueden constatarlo, del cumplimiento de los planes de trabajo que tenemos establecidos con ellos. Y en el caso muy concreto de los inspectores del Departamento de Agricultura, ¿cuántos están operando en México y es únicamente en el municipio de Uruapan o hay otros municipios donde se lleve a cabo la certificación de huertos y otras unidades de producción relacionadas? Son varios municipios, son más de 40. Alrededor por parte de los inspectores del USDA están involucrados aproximadamente 80 inspectores, ya que tienen sus oficinas ahí en Uruapan, Michoacán, y hablamos de aproximadamente 72 empacadoras que están certificadas para exportación a los Estados Unidos. Entonces el personal tiene que estar en cada una de estos empacadoras. Y en estos momentos, después de la crisis que se vivió, ya las actividades de inspección, las actividades de exportación ya se están realizando con normalidad. Así es, desde el día viernes por la noche se emitió el primer certificado fitosanitario internacional, en el cual se reactivaron las actividades de exportación de aguacate a los Estados Unidos. Y digamos que conforme vaya avanzando la temporada, que sea temporada de producción o de baja, se incrementa o se disminuye el número de aguacates de México que llegan a estos destinos. Es correcto. Ahora, maestra María Eugenia Jiménez Ceballos, ¿esto que ocurre con el aguacate ocurre con otras exportaciones que se hacen desde México y que son masivas, hablando de productos frescos? Estoy pensando el plátano que llega a China, las berries que de Jalisco y en general del Bajío van a mercados como por ejemplo el europeo. ¿Todos los procedimientos son iguales? Me refiero a que involucran a inspectores tanto nacionales como de los mercados de destino. Hay algunos productos o mercancías en las cuales se tienen establecidos requisitos, solamente la emisión de certificados fitosanitarios internacionales, pero hay algunos productos que nos requieren seguimiento en campo, algunos sitios de producción libre, por el caso de plátano a China, ellos la exportación es a través de los sitios de producción libres de moco del plátano. Para el caso, por ejemplo, de mango, tenemos planes de trabajo con Japón y con los Estados Unidos. Aquí en mango sí tenemos inspectores del USDA en cada una de las empacadoras para el cumplimiento del ingreso de fruta, también del huerto a campo y la realización del tratamiento hidrotérmico, y también para lo que es las frutas de irradiación como guayaba, mango, pitaya, pitahaya. Entonces va a depender de cómo se tengan establecidos los requisitos por cada uno de los países. Por ejemplo, como le mencionaba, hay algunos planes de trabajo en el que dicen si en 5 años no hay ninguna cuestión de intercepción de plaga de importancia, pues puede haberse una modificación y ya no es necesario que vengan in situ los inspectores de los otros países. Eso es un ejemplo. Por ejemplo, para el caso del limón persa a Corea, durante los primeros 5 años estuvieron visitando los inspectores de ese país las unidades de producción y los empaques durante los primeros 5 años, y hasta la fecha no hemos tenido ninguna intercepción de plaga de importancia para ellos. Entonces nos delegan ya la facultad para que el SENACICA realice la supervisión y ya no es necesario que vengan los inspectores. Eso va a ir dependiendo de los planes de trabajo o requisitos que tengamos establecidos con cada uno de los países. ¿Esto podría ocurrir con el aguacate? Pues ahorita no lo tenemos visualizado. Tenemos en entrada la firma de nuestro nuevo plan de trabajo. Entonces lo que consideramos es que se va a ampliar, porque para el caso de Jalisco, que va a ingresar ya a la exportación a Estados Unidos, se va a requerir de los inspectores
que certifiquen las unidades de producción y los huertos. Por el momento, no. Bien, pues maestra en Ciencias María Eugenia Jiménez Ceballos, directora de Integración y Análisis de Inteligencia Sanitaria del Senacica, le apreciamos muchísimo, muchísimo esta entrevista. Muchas gracias y un saludo para todos y muy buen día. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues interesante, tiene usted ahí todo el proceso de lo que ocurre en torno a cómo debe darse la supervisión de los aguacateros en México a raíz de todos estos acontecimientos que ya conocemos, Armando. Así, muy interesante, José Luis, conocer todas estas normas para certificar toda la rastreabilidad que debe tener el aguacate y la inocuidad para llegar también al mercado norteamericano. Bien, nosotros vamos a hacer un alto en el camino, vamos a una breve pausa y continuamos con más información aquí en Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Recuerde, estamos en Facebook Live a través de la página de Acoustic Noticias. Ahí puede usted ver todos nuestros programas, tanto los que se están transmitiendo el mismo día de su salida como los que ya se han transmitido. Le agradecemos mucho su presencia. Vamos a esta breve pausa y continuamos con más información. Continuamos adelante, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Y bien, a continuación vamos a platicar unos instantes con Mariana Asís. Mariana es directora de Transparencia de Oceana, un organismo de la sociedad civil que a lo largo de los últimos años ha estado atento de lo que ocurre con la actividad relacionada con la pesca en México. Y es que por ahí hay algunas advertencias que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos en el sentido de que embarcaciones mexicanas, concretamente de Tamaulipas, no pueden ingresar a puertos del Golfo de México, del lado del territorio de los Estados Unidos, por prácticas aparentemente irregulares, furtivas de pesca, principalmente de Huauchinango en costas tejanas, lo cual está prohibido. Mariana, antes que nada, muy buenos días y gracias por aceptar la llamada de Acústica Rural. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Mariana. Coméntanos cómo se encuentra en estos momentos este estatus. ¿Sigue esa prohibición o las autoridades mexicanas que se comprometieron a darle solución ya están llevando a cabo acciones a este respecto? Bueno, Carlos, por el momento la situación sigue, las sanciones siguen vigentes. Estas sanciones, justamente como bien mencionabas, implican que las embarcaciones mexicanas que realicen actividades pesqueras, que pesquen en el Golfo de México, tienen prohibida la entrada a puertos norteamericanos, ¿no? Entonces, no solo son las embarcaciones que salen de Tamaulipas, sino que cualquier embarcación mexicana que pesque en el Golfo de México tiene prohibida la entrada a los puertos norteamericanos. Entonces, pues como sabemos, esto afecta a todo el sector pesquero, ¿no? No solo a las embarcaciones que realizan pesca ilegal. Justamente también, como bien mencionabas, desde el 2019 se ha estado advirtiendo a las autoridades mexicanas que existe una problemática de pesca ilegal respecto a embarcaciones que ingresan a la zona económica exclusiva de Estados Unidos a pescar Huauchinango. Hasta el momento no hemos visto que la autoridad mexicana, en este caso la CONAPESCA, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, haya hecho pues las acciones necesarias para revertir esta sanción e incluso para evitar que Estados Unidos tome más medidas. El día que entraron en vigor estas medidas, que fue el 7 de febrero del presente año, la CONAPESCA emitió un comunicado en donde, pues, de manera muy ambigua dijo que se iban a tomar acciones al respecto. Sin embargo, hasta el momento no sabemos cuáles son estas acciones que se están tomando, cuáles son esas medidas que están poniendo en lugar para evitar este tipo de sanciones y justamente para revertir lo que ya sucedió. Entonces, nosotros hemos tratado de comunicarnos con ellos, tenemos una serie de propuestas sobre la mesa, pero hasta el momento no hemos tenido éxito. Consideramos que también es necesario, pues, la intervención de otras autoridades, ya que estamos hablando de una posible afectación al comercio exterior, a las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Entonces, pues, tal vez la CONAPESCA requiera de ayuda, ¿no?, de otras autoridades como es la Secretaría de Economía o la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Entonces, Mariana, esto implica que por el momento las embarcaciones pesqueras mexicanas no pueden atracar en puertos tejanos. Sin embargo, la pesca, la exportación de especies mexicanas hacia los Estados Unidos se sigue dando, digamos, con normalidad. Sí, hasta el momento se sigue dando con normalidad. Sin embargo, justamente en el reporte que informaron sobre esta situación de pesca ilegal, Estados Unidos mencionó que durante la época que durara esta certificación negativa, es decir, todo este periodo en el que México no pudiera demostrar que está tomando acciones contra la pesca ilegal, se podían tomar restricciones portuarias, que es lo que estamos viendo actualmente, pero también mencionan la posibilidad de establecer restricciones comerciales. Entonces, si hacemos un llamado a la autoridad para que tome medidas lo antes posible, justamente para evitar que lleguemos a una situación en donde puede haber restricciones sobre el comercio, sobre todo porque ya hemos visto que esto ha sucedido últimamente, ¿no? De abril a octubre del año pasado perdimos la certificación para exportar camarón a Estados Unidos, justamente porque se detectaron embarcaciones que no usaban los dispositivos excluidores de tortuga. Entonces, no sería la primera vez que algo así sucedería en épocas recientes y vemos una clara inacción por parte de la autoridad. Existe una propuesta de norma de trazabilidad que se empezó a trabajar desde el año 2019. Desde marzo de 2021 vemos que se encuentra detenida en la CONAPESCA. Entonces, pues hacemos un llamado a que reinicien estos procesos de aprobación, ya que sería una herramienta sumamente útil para demostrar el origen de la pesca legal en México, para cerrarle las puertas al comercio de pesca ilegal y pues para demostrar no solo ante Estados Unidos, sino entre otros socios comerciales importantes en México, pues que somos un país que puede garantizar la legal procedencia del producto pesquero que está exportando. Mariana, sí, Armando Soto, muy buenos días. Mariana, si nos puedes comentar en las fronteras marítimas que se pasen, ¿cómo es esa línea imaginaria que debe tener el pescador? Y también si nos puedes comentar cuáles son las sanciones que se han tenido estas embarcaciones mexicanas. Pues justamente estas zonas, como bien dice, son líneas imaginarias. Sin embargo, pues a través de sistemas de navegación por GPS satelitales se puede saber, ¿no?, en qué momento inicia la zona económica exclusiva mexicana, en qué momento inicia la norteamericana. También es una actividad que se ha reportado de manera recurrente, ¿no? Entonces, se ha anunciado que hay embarcaciones que ingresan una y otra vez, se deportan a las personas, se decomisa parte del equipo y otra vez vuelve a suceder lo mismo, ¿no? Entonces, sabemos que es algo que sucede en repetidas ocasiones, por lo tanto, pues se sabe, ¿no?, que están entrando a zonas donde pues no tienen permiso de pescar legalmente. Y respecto a las sanciones que se han impuesto, la verdad al momento no sabemos cuáles son esas sanciones. Nosotros por parte de Oceana hicimos una solicitud de acceso a la información a la CONAPESCA, justamente solicitando pues embarcaciones que habían sido sancionadas en los últimos años, motivo por el cual habían sido sancionadas, sanción que se había aplicado, y la respuesta que nos dio la CONAPESCA a través de la Plataforma Nacional de Transparencia fue que no tenían esta información disponible. Entonces, ahí realmente no sabemos si no se están aplicando las sanciones correspondientes, si es información que la autoridad está manteniendo pues reservada, pero por el momento no hemos podido saber qué sanciones ni a quiénes está sancionando. Mariana, a ese respecto, permíteme ampliar un poquito más la pregunta que te formuló Armando hace unos segundos. Digamos, entra una embarcación a las aguas territoriales de los Estados Unidos, es detectada en flagrancia, interviene, no sé, la Guardia Costera o algún otro organismo encargado de la vigilancia en el mar territorial de los Estados Unidos. Cuando esto ocurre, ¿qué pasa con esa embarcación? ¿Ya nos adelantaste algo al respecto? Pues por el momento sabemos que se decomisa la embarcación, algunos, no sé, si se lleva equipo de pesca, el producto, etcétera, y se regresa a México a las personas que estaban a bordo. Entonces,
Es lo que sabemos hasta ahora. Te digo que no son procesos que hasta ahora la autoridad mexicana haya transparentado. Ni siquiera sabemos si se sanciona a las personas que regresan una vez que son deportadas de aguas norteamericanas, ya que esta información, pues por más que le hemos solicitado, no hemos podido acceder a ella. Entonces, pues por el momento es lo que se sabe por platicar con miembros del sector pesquero que tienen conocimiento de lo que sucede en ciertas zonas, etcétera, pero no hay información oficial al respecto. Aquí implicaría que lo detiene un guardia costero de los Estados Unidos y por, digamos, no sé, por ley, por reglamento, lo tendría que poner a disposición de sus similares en el lado de México. En este caso, pues la Secretaría de Marina, que es la encargada de la vigilancia de las aguas patrimoniales de México. Sí, pues es lo que creemos. Sin embargo, como te menciono, no tenemos noticias sobre esto, ¿no? No hay información pública sobre cuántas personas han sido sancionadas por este tipo de actividades o incluso cuál es el procedimiento que se lleva a cabo una vez que estas personas regresan a territorio mexicano. Ahora, Mariana, por otra parte, háblanos de esta propuesta que existe para darle trazabilidad al huachinango u otras especies que se captura en México y que es exportado a los Estados Unidos. ¿Cómo funcionaría este procedimiento? Sí, pues justamente es un proyecto en el que se ha estado trabajando desde 2019 con miembros del sector pesquero, a algunas autoridades. En ese momento estaba participando la CONAPESCA, así como Senacica, algunas otras organizaciones de la sociedad civil, y lo que pretende esta norma es poder trazar todo el camino que recorre el producto pesquero del barco al plato, es decir, desde que se captura hasta su último punto de venta, a través de un sistema electrónico centralizado en donde se van registrando todas las etapas de la cadena de valor del pescado y se registran datos importantes como por ejemplo el permiso al amparo del cual se capturó este producto, la zona en la que fue capturada, la embarcación por la que fue capturada, el arte de pesca utilizado, etcétera. Entonces, todo esto permite demostrar la legal procedencia del producto y cualquier producto pesquero pues que no pueda tener esta trazabilidad a lo largo de la cadena de valor, pues no se debería poder comercializar. Es una herramienta que ya se usa en muchos países. Estados Unidos tiene su propio sistema de trazabilidad para productos que importa, la Unión Europea también para productos nacionales e importados. Próximamente Japón instalará su propio sistema. ¿Y por qué menciono estos países? Pues porque son importantes socios comerciales en materia pesquera de México que justamente exigen conocer el origen del producto pesquero. Te comento que desde marzo de 2021 no hemos tenido noticias de la CONAPESCA, del estatus de esta norma, de en qué paso se encuentra, de cuáles son los siguientes pasos a tomar para lograr su aprobación. Nosotros hemos pues ofrecido nuestra colaboración como lo hicimos en todo el periodo de creación de un proyecto normativo. Sin embargo, pues hasta ahora no hemos tenido noticias al respecto. Consideramos que es una herramienta fundamental, que México no puede esperar más tiempo para tenerla, sobre todo a la luz de la situación internacional a la que nos enfrentamos, ¿no? Vivimos la pérdida de certificación para exportar camarón el año pasado, ahorita estamos enfrentando restricciones portuarias. Estados Unidos también acaba de iniciar un proceso de consulta de acuerdo al TEMEC para conocer qué está haciendo México en la zona del Alto Golfo para evitar la captura ilegal de totuaba. Entonces, todo esto nos demuestra que la inacción por parte de la autoridad mexicana tiene consecuencias, puede tener consecuencias graves para el sector pesquero. Entonces, esperamos que pues, próximamente reanuden las acciones necesarias para combatir la pesca ilegal. Mariana, ¿nos permites unos segunditos? Vamos a una breve pausa y continuamos ya para finalizar este tema. Gracias. Vamos a una pausa. Está usted en Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Recuerde, estamos en radio en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, en televisión a través de la gran cadena Elbavisión y por supuesto también a través de las redes sociales en Acústica Noticias. Regresamos enseguida.
Continuamos, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Estamos platicando con Mariana Asís, ella es directora de transparencia de la organización civil Oceana. Y bueno, Mariana, hace unos instantes nos mencionabas que también en el Alto Golfo de California las autoridades de los Estados Unidos están haciendo un llamado de atención en torno a la pesca ilegal de totuaba. ¿Qué información se tiene al respecto, Mariana? Bueno, pues sabemos que siempre ha sido una zona de alto conflicto por toda la pesca ilegal que ocurre respecto a la totuaba, lo cual tiene efectos negativos sobre la vaquita marina, que es esta especie endémica mexicana que se encuentra en peligro de extinción. Sin embargo, pues México ha fallado en poder combatir la problemática en esta zona, ¿no? Se han establecido una serie de medidas que hasta ahora no vemos que se haya cumplido. Por ejemplo, una de estas fue la obligación de que todas las embarcaciones que pescaran ahí, no importa si fueran de mediana altura, pequeñas o de gran altura, tenían que tener un sistema de monitoreo satelital. Hasta ahora, por ejemplo, no hemos visto que esta acción se haya implementado. Entonces, hay una serie de medidas que se han anunciado a lo largo de los años, sin embargo, pues vemos que no se han implementado. Y pues México, al firmar el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, se compromete a pues proteger especies en peligro, a buscar la pesca sustentable, a combatir la pesca ilegal, y vemos que en esta zona pues la autoridad no ha tomado las medidas necesarias para cumplir con esos objetivos. Por lo tanto, lo que hace Estados Unidos es que inicia un proceso de consulta, que es un proceso establecido en el TEMEC, en donde le está solicitando a México que proporcione la información respecto a las acciones que se han tomado para combatir esta problemática. Entonces, pues tendremos que esperar a ver la respuesta de México y pues evaluar, ¿no?, realmente si se están tomando todas las medidas posibles y necesarias para combatir esta problemática, que no solo es del Alto Golfo de México, ¿no? Vemos que la pesca ilegal pues es una problemática que acecha muchas zonas del territorio mexicano. ¿Qué otros focos rojos, ya que lo mencionas, se tienen detectados en cuanto a pesca ilegal, y qué focos rojos podrían encenderse en cuanto a sanciones que aplique el gobierno de los Estados Unidos o algún otro gobierno en contra de los envíos comerciales de pescado mexicano? Pues justamente vemos ciertas zonas de alta incidencia de pesca ilegal. Por ejemplo, una es el Alto Golfo, vemos la zona del Golfo de México, ¿no?, donde justamente están estas restricciones portuarias, pero pues vemos que a lo largo de las 11,000 kilómetros del litoral mexicano pues ocurre la pesca ilegal, ¿no? Se estima que podría llegar a ser del 50% la actividad que proviene de la pesca ilegal. Entonces, pues todo esto nos debería de dar alertas respecto a una problemática que va creciendo y que la autoridad mexicana no está combatiendo como debe. Entonces hay una serie de medidas, está la trazabilidad de la que ya platicamos, existe la posibilidad de hacer un monitoreo satelital de las embarcaciones pesqueras y análisis con todos estos datos que ya está recopilando la autoridad mexicana justamente para reforzar la inspección y vigilancia en zonas de alto riesgo como las que ya hemos mencionado, pero pues por el momento vemos que no hay una estrategia para combatir esta problemática, no hay acciones concretas, no hay medidas que se estén poniendo en marcha para revertir esta situación. Entonces, pues mientras la situación y la inacción de la autoridad continúe así, estaremos enfrentando más sanciones muy probablemente. ¿Qué probables sanciones de qué países podrían venir, Mariana? Bueno, pues no podemos saber ex ante, ¿no? Tenemos que analizar la situación de pesca ilegal en las diferentes zonas. Lo que sí ha establecido Estados Unidos previamente son restricciones comerciales, como ya lo hablamos con el tema de camarón, diferentes acuerdos y tratados que ha firmado México, por ejemplo, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, establece la posibilidad de establecer restricciones comerciales, es decir, que se prohíba la entrada del producto mexicano a Estados Unidos. Entonces, pues mientras esta situación siga en pie, enfrentamos este tipo de amenazas. Pues Mariana Asís, perdón. Sí. Transparencia Oceana y el gobierno federal, ¿qué puntos de acuerdo están haciendo
para pues llevar a cabo todo lo que se está manejando en diferentes litorales de la República Mexicana y también esta pesca ilegal. Puntos de acuerdo y puntos críticos que se llevan a cabo en este proceso. O sea, ¿te refieres a qué acciones estamos realizando de manera conjunta? De manera conjunta, y esos puntos críticos, esos puntos medulares que hay, pues con los gobiernos, el gobierno norteamericano u otros gobiernos que están dentro de la cuenca del Pacífico. Sí, pues la verdad hasta ahora te comento que empezamos un trabajo conjunto respecto a la norma de trazabilidad, que es uno de los puntos clave que nosotros consideramos necesarios para combatir esta problemática. No hemos recibido respuesta de la autoridad desde marzo de 2021, a pesar de que seguimos ofreciendo nuestra colaboración. Hemos logrado reunirnos con algunas otras dependencias, como la Secretaría de Economía, Secretaría de Relaciones Exteriores. Estamos buscando también a través de estas instituciones colaborar a través de pues ciertos puntos que vemos como importantes para combatir la pesca ilegal. Uno de estos es la firma del acuerdo sobre medidas del Estado Rector de Puerto, un acuerdo internacional que justamente tiene como objetivo combatir la pesca ilegal y que todos los países que lo suscriban establezcan una serie de medidas para poder combatir la pesca ilegal. Y pues hemos estado buscando estos puntos de colaboración, también pues establecer tal vez acciones de combate a la pesca ilegal en estos puntos críticos que hemos mencionado, como es la zona del Alto Golfo, como es el Golfo de México. Sin embargo, pues por el momento todavía no tenemos una agenda de trabajo confirmada por parte de las autoridades, pero pues nosotros estaremos ahí insistiendo todo el tiempo para regular la pesca en México, para evitar que la pesca ilegal siga creciendo y sobre todo pues para evitar que por la pesca ilegal que realizan unos pocos se vea afectado todo el sector pesquero. Pues Mariana Asís, directora de Transparencia de Oceana, muchas gracias por esta entrevista y muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Mariana. Bueno, pues ahí tiene usted estos temas que hemos abordado a lo largo de este día en Acústica Rural. Destacar lo que comenta Mariana Asís, el hecho de que, pues desde el punto de vista de varias organizaciones de la sociedad civil, en este caso la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, no ha logrado emitir un reglamento relacionado con la trazabilidad de la pesca que se lleva a cabo en México como un factor para evitar la pesca ilegal, Armando. Así es, José Luis, esa regulación que se debe tener entre estas organizaciones, entre las organizaciones civiles y el gobierno federal para cumplir cabalmente pues la reglamentación para que el pescador, la lancha o la embarcación esté pues pescando legalmente, y que esto pues con el apoyo del gobierno federal. José Luis, y yo, todas las instancias involucradas para salir adelante en este proceso que se lleva, que se puso en manifiesto el día 7 de febrero. Y lo que es un hecho, ahí está la situación de que las embarcaciones pesqueras mexicanas no pueden atracar en estos momentos en puertos del Golfo de México, en los Estados Unidos, como una primera sanción que lamentablemente, en caso de que el gobierno mexicano no garantice que ya no se está llevando a cabo pesca ilegal, podría escalar a otro tipo de sanciones. Y también la advertencia que hacen en torno a lo que ocurre en el Alto Golfo de California, ahí donde está la desembocadura del río Colorado, en el Mar de Cortés, hacia el oriente las costas de Sonora, hacia el poniente las costas de Baja California. Una zona que lamentablemente se caracteriza por la pesca ilegal de peces de alto valor comercial, algunos de ellos en peligro de extinción. De todos estos temas en Acústica Rural estaremos pendientes. Y también muy interesante lo que platicamos con la maestra en Ciencias María Eugenia Jiménez Ceballos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que nos trazó una ruta muy completa de cómo se da este proceso de certificación a los huertos y a los empaques y transformaciones industriales relacionadas con la producción de aguacate. Porque es importante que nuestro país cumpla con toda esta reglamentación en materia de gusanos que afectan al aguacate, hermano. Así es, José Luis. El estado de Michoacán, más de 2 millones
600 millones de toneladas de aguacate que se exportan cada año, uno de los consumidores de Estados Unidos con el 74-80% de aguacate. Es ese manejo que se debe dar a la cadena de suministro, a la cadena de transporte, como tú comentas, José Luis, debe estar certificada, debe estar también con la certificación del gobierno mexicano y con inspectores norteamericanos para llevar ese proceso de comercialización de este producto y de otros productos mexicanos, José Luis. Y algo muy importante en el comercio internacional. Nos comentaba María Eugenia que son aproximadamente 80 inspectores, 80 los que trabajan por parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en todas las áreas de producción de Michoacán, no únicamente en Uruapan, que es el corazón de la zona productiva michoacana, sino en otras entidades. También algo que le preguntaba y que llama la atención en el sentido de que productores poblanos dieron a conocer a través de los medios que produjeron aguacate en Puebla, lo llevaron a empaques en Michoacán y desde Michoacán se exportó aparentemente hacia los Estados Unidos. Nos dice la funcionaria, nos comentaba la directora de Integración y Análisis de Inteligencia Sanitaria, que esto evidentemente está prohibido, que la norma oficial mexicana publicada en el Diario Oficial de la Federación es muy clara en el sentido de que únicamente el aguacate que se produce, se procesa y se empaca en los municipios autorizados del estado de Michoacán es el único que está autorizado para llegar a los Estados Unidos, Armando. Así es, José Luis, es el que tiene, es el estado de Michoacán, tiene la certificación de productos, sus huertos. No, otros estados están, y dentro del tratado, pues Michoacán, no más estados como Morelos, Puebla, el estado de Nayarit, pues no cumplen esa certificación y no están hoy dentro de la política de exportación de estos productos a los Estados Unidos. Bueno, pues estamos llegando a la parte final de Acústica Rural. Armando, muchas gracias. Gracias, José Luis. Excelente día y provechoso. Y agradecemos, como siempre, al gran equipo técnico y de producción de Acústica Rural su valiosa asistencia para llevar a cabo este programa. Recuerden, los esperamos en nuestras frecuencias en radio a través de la cadena de Acústica en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en otros puntos de la República Mexicana, también a la cadena Albavisión en el sur sureste y en otras regiones de la República Mexicana, hasta donde enviamos un cordial saludo, y por supuesto también a los que nos siguen a través de Facebook Live en Acústica Noticias. Muchas gracias, excelente día.